Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a presentar un poquito del trabajo que venimos haciendo en el INTI desde hace años con el té. Hoy la idea era presentar unas normas. Las normas ISO es una entidad que se dedica a normalizar, entonces tiene un montón de normas en lo que se les ocurra. En este caso, este año sacó esta norma, la 20715 del 2023, donde definió las características o los té que hoy encontramos en el mundo. Definió 6 tipos de té. Como ven abajo está el té verde, té amarillo, té blanco, el oolong o el té azul como lo encuentran, el té negro y el té oscuro o el té dark como lo dicen en otros lados. Ahí está un resumen de cuáles son las etapas de elaboración. Estas etapas de elaboración pueden ir variando dependiendo de los tés que vayamos elaborando. La idea de la norma es tener ciertas categorías. Hoy ustedes pueden encontrar acá, entre los productores de té artesanal, todas estas variedades de té y un montón de variaciones entre estos tés. Fíjense, la misma norma, fíjense la cantidad de variedades de té verde que hay. Té amarillo, clasificaron un solo té de amarillo. Té blanco, hay 2 tipos de té. Ahí dice de brote, que es el té blanco, que son solamente los brotes aterciopelados. Si ustedes sacan el brotecito, el brote bien aterciopelado. O dice el brote, que hoy lo escuchaba a Iván San, que hablaba que la cosecha es el brote y la primera y segunda hoja solamente. Después está el oolong, el té negro, que fíjense la cantidad de variaciones que hay, como el verde, son los 2 tés más consumidos, tanto todas las variaciones del negro como el verde. Y dentro de lo que son los tés oscuros, de los té dark, vamos a encontrar las producciones de los tés, ¿cómo se llaman? Los pu'ers, los chinos, que ahí tenemos un montón de variaciones, que son los tés que además de tener un proceso de oxidación, tienen un proceso de fermentado natural. Esta es la parte que más me gusta a mí cuando trabajamos con el té, que es la química del té. Acá estas moléculas que ven son las famosas catequinas. Las catequinas es lo que le da la identidad al té. Y para producir todas esos 6 tipos de té, con lo que vamos a jugar es con la química de estas sustancias. Entonces, para producir un té verde, y todo gracias a una enzima que se llama polifenol oxidasa, hay otras enzimas que trabajan, pero la principal es esta enzima. Entonces, si queremos hacer un té verde, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inhibir esta enzima. Para poder hacer un té verde, queremos que nuestras catequinas quedan tal cuales, inalteradas. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer se llama un corte enzimático. Podemos hacer con vapor, como se hace en Japón, con temperatura, seco, como hacen los chinos, que es el pan fry, o algunas variaciones. Pero toda la química del té se fundamenta en qué vamos a hacer. Después tenemos el proceso de oxidación que lo hace la polifenol oxidasa. Para hacer el resto de los tés, el oolong tiene una oxidación. Van a leer en los libros fermentación o oxidación. Formalmente y químicamente lo que ocurre en el té es una oxidación. Entonces, la polifenol oxidasa, según cuánto tiempo le demos de oxidado al té, vamos a obtener el té oolong, el té blanco, el té negro, los dark. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la polifenol oxidasa? Empieza a unir las catequinas. Las catequinas que estaban en forma individuales se empiezan a polimerizar y a formar complejos más grandes. Ahí es donde está toda la magia del té. Ahí es donde empiezan a aparecer los colores, los sabores.
Todo a partir de lo que jugamos con las catequinas. Además, ¿qué es tan importante las catequinas más allá de todas las características del té? Creo que hoy, si escucharon el resto de las charlas, estuvimos hablando de los polifenoles y los antioxidantes. Bueno, en el té, los antioxidantes y los polifenoles son las catequinas. Después vamos a tener las teaflavinas y las tearrubiginas. Entonces, las teaflavinas son moléculas con cierto grado de polimerización. Si seguimos agrupando, vamos a tener las tearrubiginas. Y ahora después van a ver esto, que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, del... No avanza. ¿Me podés correr que no avanza? Se quedó trabado, no sé si... Ahí está. Si ustedes ven, estas son las moléculas que le dan los colores al té. Por ejemplo, las teaflavinas le empiezan a dar ese color amarillento. Si, como decíamos, seguíamos con más oxidación, empezamos al marrón rojizo. Si evitamos que se formen estas dos, mantenemos el color verde. Entonces, y después tenemos estas, por ejemplo, el caroteno, que es un amarillo o un naranja, que el caroteno, ¿dónde lo tenemos? En la zanahoria, el más conocido es en la zanahoria. Pero todas estas moléculas que venían y estábamos trabajando con las catequinas, es con lo que nos permite, acá todos los productores de té artesanal, poder jugar y obtener un montón de diferentes variedades de té con una sola planta. También, todas estas moléculas son las encargadas del sabor, no solamente del color. Entonces, según las proporciones que logremos de esto, es todos los sabores que vamos a encontrar después en el té. Estamos simplificando mucho. Hay algunos autores que están hablando de 600 moléculas asociadas al sabor y al olor del té, por ejemplo. Fíjense, el aroma del té. Les traje un resumen de toda la cantidad de moléculas que están involucradas en el aroma del té. Esto, por ejemplo, son todas las moléculas que se generan a partir de los glúcidos del té, o sea, de los hidratos de carbono, los azúcares del té. Todo esto se va generando. Miren esa lista que tenemos, la complejidad que tiene la química del té. Lo bueno de esto que nos permite es, ustedes van a probar té negros de 4 productores diferentes o té negros del mismo productor y todos con sabores marcadamente diferentes. Simplemente gracias a la complejidad de la química que tenemos. Es lo más interesante del té. Bueno, creo que son apasionados. Todos los elaboradores del té artesanal están viendo que están jugando mucho con todo esto. Tenés la posibilidad de generar un montón de sabores diferentes, aromas diferentes. Es súper interesante. Uy, me pasé. Bueno, vamos a lo de la charla. ¿Cómo vamos a clasificar a partir de la química? ¿Cómo los enmarcamos a los tés en esas 6 categorías que habíamos visto inicialmente? Mediante cromatografía vamos a analizar el contenido de cafeína, que si ustedes saben, los tés, cuanto menos oxidados están, menor contenido de cafeína tienen. Un té verde, un té blanco tiene menor contenido de cafeína que un negro, un dark, un oolong. La formación de la cafeína está asociada a la oxidación del té. Después vamos a determinar el contenido total de catequinas y determinamos el contenido total de teaflavinas. A partir de esos 3 resultados y alguien que se sentó a hacer cuentas, que están en pleno desarrollo esta norma para clasificar el té, los van dividiendo en proporciones. Porque cuanto más tengamos de teaflavinas y menos de catequinas, nos vamos a ir para el té negro, por ejemplo. Más proporción de cafeína y teaflavinas es un té negro. Menor proporción, como ven, nos vamos a los té verdes. La idea de esto es, siempre se busca estandarizar y tener patrones para poder comparar las cuestiones. Dentro de lo que hacemos en INTI, en este momento tenemos un proyecto y estamos analizando todos los tés artesanales que hoy pueden comprar acá. Tenemos muestras y los empezamos a analizar.
Hoy escuchaba hablar, creo que la primera charla de hoy, de los polifenoles y las cantidades. Estamos teniendo este año test con una cantidad impresionante de polifenoles. En 2018, que hicimos un trabajo de la caracterización del té argentino, siempre hablábamos de la calidad del té argentino, pero no teníamos números y no teníamos cómo respaldarlo. Entonces, en ese trabajo caracterizamos y analizamos 79 muestras y lo que vimos es que el té argentino no le envidia nada químicamente y con polifenoles a ningún té del mundo. Inclusive con lo que estamos viendo en este último trabajo, estos resultados los hicimos la semana pasada, estamos con valores altísimos. Esto también puede estar asociado a que las plantas generan los polifenoles como mecanismos de defensa. El año pasado tuvimos, por ejemplo, un año de sequía. Entonces, posiblemente estos valores tan elevados estén asociados a las condiciones climáticas del año pasado. Más allá de eso, el té en Argentina, por las características, no es una planta local, sino que fue traída, no es su ambiente natural. Gracias a eso tenemos proporciones de polifenoles altísimos. Fíjense, como les decía, la cantidad de polifenoles, cuanto menor oxidación tenemos, más alta va a ser. Fíjense lo que tienen los té verdes, los té blancos, el oolong, el negro, el rojo. Pero fíjense también las variaciones que tienen. Este acá S3 quedó mal, no es ahí, pero bueno, podemos ir de 38% a 8%, por ejemplo, en un té verde. ¿En qué vemos esas diferencias? En el modo que elaboramos el té. Si le damos tratamientos térmicos muy bruscos o muy fuertes, vamos a perder algunos polifenoles. Si hacemos un secado al sol o un procedimiento muy suave, nuestros polifenoles van a aumentar. Lo bueno es que hagamos lo que hagamos, siempre tenemos buena cantidad de polifenoles. El otro día charlábamos con una persona y me dice, ¿cuánto es bueno tomar té? Té es bueno tomar 1 taza, 2 tazas, 3 tazas, lo que sea. Con que tomes 1 taza ya estás consumiendo polifenoles. Entonces, con 1 taza está bien. Si consumís más, muchísimo mejor. Y hay que pensarlo de esa manera. Estos eran los resultados que teníamos cuando hicimos el trabajo en el 2018. Este es el promedio, las 2 primeras columnas es el promedio de los tés negros y verdes industriales. Otra cosa que no me gusta mucho es decir, el té industrial no es bueno o es peor que el artesanal. Ahí hay un error de concepto. El té industrial misionero está diseñado para un destino en particular y tiene esas características porque es lo que nos exigen los clientes. Entonces, el té industrial no es bueno ni es malo, es bueno. Claramente nuestro té industrial es bueno y de calidad, por eso el 95% del té argentino es exportado. Solamente consumimos entre un 5 y un 8% del té que producimos. Ahí si ven los resultados, en ese trabajo habíamos comparado la cantidad de polifenoles con muestras de India, de Sri Lanka. Fíjense, Ceilón, Sri Lanka, siempre el que estudia y habla del té son los cucos, son los mejores tés del mundo, no tienen comparación. Sin embargo, nosotros a nivel polifenoles no le envidiamos nada. Allá están todos los resultados en función de distintos tipos de clasificaciones industriales. Esto es lo que tenemos hoy. Son los valores máximos que obtuvimos de polifenoles en las muestras de té que están dando vuelta acá en la sala y que pueden consumir hoy. Y la última es de un trabajo del año pasado de Indonesia, donde obtuvieron valores altos, con valores de 26-27% de polifenoles, en té verde. Y fíjense los valores que hemos obtenido nosotros este año. Inclusive en los tés oscuros, que en teoría sería que deberían menor tener, estamos en una proporción espectacular. Estamos teniendo tés muy buenos, con muy buenas condiciones de antioxidantes, y lo más interesante, estamos teniendo todas las variedades de té. Es más, inclusive estaban hablando que el que yo no sabía que no se estaba haciendo, que era el té amarillo, hay algunos productores que empezaron a meter mano con el té amarillo.
Sé que hay productores que están metiendo mano con el té matcha. Ya no necesitamos tener tés de todo el mundo. Obvio, es lindo probar y consumir tés de todos lados. Pero mi conclusión de esta presentación es: nuestro té tiene calidad que no le envidia a nadie en el mundo y son ricos, son sanos y aprovechémoslos. Les dejo lo que hemos estado trabajando un poquito en el té en proyectos de investigación desde el INTI. Estamos finalizando un proyecto del análisis de ciclo de vida para la producción de té y yerba mate. Eso es lo más fácil de pensar, es el impacto de la huella carbono, de la huella hídrica. Estamos en etapas finales. Y el último proyecto, que es de donde salen los resultados que les presenté hoy, que es para desarrollar un nuevo método de medición mediante la tecnología NIR para nuevos métodos. Es más complicado, pero bueno, es lo que estamos trabajando. Y bueno, era lo que les quería presentar hoy. Muchas gracias.